En este último vídeo del tema 10, como ya os adelanté en la introducción, lo que vamos a hacer es responder a la pregunta de cómo ha influido la torsión en la historia de la aviación. Bueno, todos tenéis imágenes en la memoria de los primeros aviones, y la mayoría de los primeros aviones eran biplanos. Este es uno de los primeros, el construido por los hermanos Wright, pero los típicos aviones de la Primera Guerra Mundial eran todos biplanos. Y sin embargo, hoy en día todos los aviones son monoplanos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Podemos utilizar lo que hemos aprendido a lo largo de este tema para responder a esta pregunta? ¿Por qué unos aviones eran biplanos y hoy en día son monoplanos? Bueno, pues la torsión está detrás de esto. Los primeros constructores de aviones no sabían lo que os voy a explicar ahora, pero lo que sí que sabían es que cuando construían aviones monoplanos fallaban. Y en cambio los biplanos resistían mucho mejor, eran mucho más seguros. Y no sabían muy bien por qué. Hasta que se dieron cuenta de un fenómeno, que es que en las alas no solamente se produce una flexión, todos entendemos que se produce una flexión, es bastante intuitivo que estas alas van a flectar, sino que también se va a producir una pequeña torsión, y esa torsión hacía que los aviones monoplanos fallasen. Y ahora que nosotros ya sabemos cómo trabajan las estructuras a torsión, vamos a ser capaces de explicar por qué ocurre este fenómeno. Entonces, primero lo que vamos a ver es unas pequeñas nociones de qué fuerzas están trabajando sobre las alas de un avión. Entonces, sobre las alas de un avión vamos a tener fundamentalmente fuerzas en 4 direcciones. Vamos a tener hacia abajo el peso, y ese peso tiene que estar compensado con una fuerza de sustentación, que es una fuerza aerodinámica, que ejerce el viento sobre las alas. Cuando el ala choca contra el aire, pues se ejerce esa fuerza de sustentación, que es la que mantiene el avión en el aire. Si el peso es superior a la fuerza de sustentación, el avión baja; si la fuerza de sustentación es superior al peso, pues el avión sube. Luego tenemos, por un lado, el empuje de los motores, que va hacia adelante, y la resistencia aerodinámica, que va hacia atrás. Si la resistencia aerodinámica es superior al empuje, el avión se frena, y si el empuje es superior a la resistencia aerodinámica, pues el avión acelera. Bueno, hasta aquí todo claro, pero ¿cómo se produce estas cargas que están actuando en las alas de los aviones? Bueno, todas estas fuerzas están actuando a lo largo de la superficie del ala. ¿Pero qué distribución tienen estas cargas? Bueno, pues aquí vemos un poco cuál sería la distribución. En primer lugar, destacar que la fuerza de sustentación mayoritariamente se produce debido a la succión en la parte superior del ala, no a la presión en la parte inferior. No es que el aire, digamos, que empuje al ala por la parte de abajo, sino que el aire lo succiona por la parte de arriba. Bueno, esa es la primera característica. Pero además tiene esta distribución tan rara que vemos. Esta distribución tan rara tiene un centro de gravedad. Ya hemos visto cómo trabajar con las cargas distribuidas y cómo calcular esos centros de presiones. Bueno, pues lo que ocurre es que el centro de presión de este tipo de cargas no coincide con el centro alrededor del cual giran las alas cuando se produce un momento torsor. Es decir, si queremos sacar la resultante de este tipo de presiones y la aplicamos en el centro de la sección, en el centro alrededor del cual, lo que llamamos el centro de cortantes, que es el centro alrededor del cual gira el ala, tenemos que sacar una fuerza, que ya la fuerza vertical la llamamos de sustentación, la fuerza horizontal la llamamos de resistencia, pero además tenemos que aplicar un momento torsor que se va a producir debido a que este centro de presiones no coincide con el centro alrededor del cual va a girar. Y este momento torsor hace que giren las alas. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es por qué los aviones biplanos son tan eficientes. ¿Por qué los primeros aviones eran biplanos? Porque estos aviones de los hermanos Wright, sin que tuviesen estas nociones, eran capaces de resistir también estos momentos torsores que aparecen. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues como hemos visto en el análisis de las vigas de pared delgada sometidas a torsión, lo importante, el factor geométrico clave en este caso, es el área contenida dentro de la sección. De modo que con dos alas, una arriba y otra abajo, unidas con una serie de elementos estructurales, tenemos un cajón de torsión cuya sección es enorme, tiene una sección muy grande. Entonces, el espesor y el material que tengamos puede ser un material muy débil con un espesor muy pequeño. De hecho, muchos estaban hechos de tela,
de algodón estaban hechas estas alas, y aún así eran capaces de resistir los momentos torsores, porque tenemos una sección muy grande y la tensión que se estaba aplicando era ridícula, era muy pequeña. ¿Qué ocurre en cambio con los aviones monoplanos modernos? Bueno, en este caso la sección del cajón de torsión no puede ser tan grande, porque no tenemos esa distancia entre dos alas. ¿Y por qué son monoplanos? Bueno, pues evidentemente porque desde un punto de vista de la eficiencia aerodinámica son mucho mejores. Solamente tenemos un ala y eso desde un punto de vista aerodinámico es mucho más eficiente. Entonces, ¿cómo construimos este cajón de torsión? Dentro de un ala tenemos una estructura que es bastante compleja. Por un lado tenemos los largueros. Los largueros son grandes vigas que cruzan por dentro de todo el ala, que son vigas que tienen, pues la podríamos asimilar a las típicas vigas en I que soportan grandes momentos flectores. Por otro lado tenemos las pieles, que es lo que cubre, y esas pieles hoy en día no se hacen de algodón, se hacen de un material que sea capaz de resistir esas tensiones de cortadura que nos va a producir el momento torsor. Antes eran de aluminio y hoy en día se utilizan sobre todo materiales compuestos como la fibra de carbono, que tiene una resistencia muy alta y una densidad muy baja. En el caso de un avión es importante tener una densidad pequeña, porque contra menos pese pues es más fácil que vuele y además ahorramos combustible. Además tienen las costillas, que van en dirección perpendicular a los largueros normalmente y que mantienen esa sección aerodinámica y que también le permiten soportar esas tensiones de cortadura. Este revestimiento, como os digo, junto con estos largueros, además existen unos larguerillos que son unos pequeños refuerzos que colocamos junto con el revestimiento, y estos larguerillos lo que hacen es aumentar el momento de inercia, porque lo colocamos en la parte de arriba y en la parte de abajo de la sección, aumentan mucho el momento de inercia y permiten mejorar la resistencia frente a flexión. Bueno, si nos fijamos en una sección transversal, lo que tendríamos entonces es que estamos formando un cajón de torsión utilizando dos largueros en dirección vertical, junto con los revestimientos de la parte superior y de la parte inferior. Entonces, naturalmente, la sección de este cajón de torsión es mucho más pequeña que si tuviésemos dos alas, porque no tenemos la distancia entre dos alas, sino que esto lo tenemos dentro de la sección de un ala. Por lo tanto, las tensiones que vamos a tener de cortadura debido al momento torsor son mayores. Y por lo tanto, ese revestimiento que utilizamos tiene que ser capaz de soportar esas tensiones de cortadura. Por eso hoy en día, pues antes se utilizaba aluminio y hoy se utiliza fibra de carbono, pero que tienen que tener un cierto espesor y una cierta resistencia para soportar estas tensiones de cortadura.